Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva charla, nuevo curso online. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias por asistir, gracias por estar. Hola Fede, hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Leonardo, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todos, aquí. Buenas tardes, Leonardo. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias bien, por asistir, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, le damos la bienvenida también a quienes se están conectando, vemos muchos saludos, así que le damos la bienvenida también. Hay mucha gente saludando en el chat, ahí Darío, Bruno, Valeria, Gabriel, Antonio, Eduardo, Héctor, Daniel desde Bariloche, Franco. Bueno, mucha gente como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, la idea de hoy es que en conjunto con la firma Testo, lo que vamos a hacer es hablar un poco de instrumentos de medición para calefacción. Entonces, por un lado vamos a ir viendo qué tenemos como aplicaciones los diferentes instrumentos y después Leonardo de la firma Testo nos va a dar más detalles de esto. Así que, si les parece, comenzamos. Vamos, Lucas, comencemos, dale. Bien, deberían estar viendo en este momento nuestra pantalla. Esto es una charla organizada en conjunto entre Kerwen, Hydraulic Supply y Paraclima de Neuquén. La idea de hoy entonces es que veamos en conjunto con la firma Testo todo lo que, o algunos instrumentos que corresponden a la parte de calefacción. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, queremos hablarles que en conjunto Paraclima y Kerwen vamos a hacer nuestra segunda cohorte, nuestra segunda tanda del curso online de calefacción y calderas. Quienes damos este curso, somos quienes están en pantalla, la arquitecta Karina de los Santos, que está por ahí. Acá, Lucas. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Federico Páramo, de Paraclima Neuquén, y quien les habla, Lucas Bertera. La idea de este curso es que veamos diferentes temáticas, en principio de calefacción, balance térmico abreviado, sistema de radiadores, piso radiante, componente, dimensionamiento. Lo mismo que tema de caldera. Vamos a ver calderas domiciliarias, murales, tradicionales de condensación, funcionamiento, componentes, puesta en marcha, mantenimiento. Así que quienes tengan interés en participar, vamos a comenzar en octubre. A través de este formulario pueden llenar sus datos de contacto. Después nos pondremos en comunicación con quienes llenen este formulario y le daremos más detalles de nuestro curso. Por supuesto, también nos encuentran en nuestras redes, @paraclima.neuquén y @somoscrewen. Desde ahí también pueden contactarnos por este curso. Ahí está, entonces, en este QR ustedes van a encontrar un formulario donde van a llenar sus datos y nos ponemos en comunicación. Bien, recuerden que comenzamos en octubre. Lo mismo con nuestras redes. Bueno, vamos a comenzar con el tema que hoy nos trae. Empecemos con una parte de los instrumentos. Vamos a primero hablar de termografía. Lo que les vamos a ir mostrando son experiencias que fuimos teniendo con la termografía en diferentes obras, y después Leonardo nos va a hablar bien del equipamiento. Bueno,
fíjense lo que logramos en piso radiante. Aquí tenemos una instalación que está en funcionamiento. Y gracias a la termografía vamos a poder, en este caso, ubicar diferentes circuitos. Puedo acotar, Lucas, antes, chicos, era imposible realmente detectar una pérdida, más en un piso radiante como lo estamos viendo ahora, porque el agua, como ustedes saben, se maneja por vasos comunicantes y a donde el cliente te dice, mira, ahí está la humedad, y uno iba y rompía ahí, no significaba que ahí justo estaba la pérdida. Cuando se ve la pérdida es cuando ya está totalmente saturado el piso, la pared, entonces sale, pero mientras tanto estuvo absorbiendo y sin darme cuenta, estos son circuitos cerrados, le fui agregando agua, cosa que no tenía que, era una alarma. Si esto es un circuito cerrado, yo porque todos los meses le agrego agua, bueno, eso es. Y antes era imposible, la verdad que el 90% de los pisos se anulaban, porque era muy difícil detectar la pérdida. Bien, gracias, Lucas. Tal cual, en un diagnóstico nosotros podemos hacer con la termografía, lo que nos encontramos, por ejemplo, en este caso, es donde está ese círculo, ese óvalo de color verde. Bueno, eso representa lo que decía Karina, puede ser una pérdida de agua, puede ser aire en el circuito, puede ser un circuito obstruido, pero antes de la aplicación de la termografía era mucho más complejo y laborioso encontrar este tipo de situación. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo esa isla de frío en el medio del piso radiante que puede indicar, como bien decía Karina, una pérdida, puede ser aire, puede ser obstrucción en el sistema. Bien, fíjense, acá también tenemos otra obra que fuimos a visitar con radiadores. Ahí vamos viendo cómo se comportan. Fíjense el calor que reflejan inclusive atrás de ellos mismos. Esto es un radiador ahí visto de frente. Fíjense acá es un funcionamiento muy correcto del radiador. En la parte superior está el mando, por eso tiene más temperatura que en la parte inferior. Así que vamos viendo diferentes casos. Y esto también nos pasó en una obra, van a ver que está el radiador, y enfrente del radiador aparece como una isla de calor, una mancha roja en el piso, que en un principio uno podría decir, bueno, es el reflejo del calor del radiador. Bueno, fíjense qué pasa cuando lo vemos de un pasillo. Justamente una pérdida de agua. Lucas, disculpa que consulto. ¿Todos están viendo bien las diapositivas que estamos compartiendo? Porque veo que los comentarios sí. Perfecto. Si tienen algún inconveniente, Alejandro, salgan de la reunión y vuelvan a ingresar. Gracias. Gracias, Lucas. Bueno, entonces lo que les decía era que teníamos en un principio esta imagen, que era el radiador, con esa mancha enfrente, y cuando lo empezamos a ubicar desde otro punto de vista, fíjense cómo ahí se delata y fue finalmente una pérdida de agua. Esto significó que gracias a este diagnóstico que pudimos hacer, el usuario, el cliente, el propietario de la casa solamente tenía que levantar una cerámica, el tamaño de una sola baldosa. Bueno, también podemos ver cómo los radiadores trabajan mal, ¿sí? Acá tenemos un radiador que puede tener varias fallas, puede ser aire, problemas de circulación de agua, obstrucciones. Entonces, acá también podemos hacer un diagnóstico, en este caso con el sistema de radiadores. Bien, para los que trabajen con caldera, esto es una caldera de condensación, también vamos viendo los diferentes puntos de temperatura que tiene el equipo, para ver cómo está trabajando. Desde afuera también podemos ver la ventilación, fíjense cómo en la punta donde tiene el terminal, donde tenemos la salida de gases en ese punto, hay mayor temperatura que el resto de la longitud del conducto de ventilación. Inclusive no se lo llegan a notar, pero se ve ahí como una pequeña niebla que son los gases de combustión saliendo hacia el exterior. Bien, para los que trabajen con aire también, fíjense, este es un split, un aire acondicionado, brindando servicio de calefacción. Acá vemos la unidad interna y acá vemos la unidad exterior. Estamos viendo justamente, fíjense que es la unidad exterior y todo el camino de la cañería y el refrigerante.
Bien. Leonardo, te cedemos el mando. Te escuchamos. Bueno, bien, ahora voy a empezar a compartir la presentación. Después, cualquier duda, consulta que pudieran tener, al final se va a responder. Bien, aguárdenme un momento, que ya estoy abriendo para compartir. Gracias, Leonardo. Bueno, mientras tanto les vamos comentando que a través de nuestro pueden adquirir los productos de texto, ¿no? Ahí Exactamente, bien. Bueno, vamos a arrancar con lo que es cámaras termográficas. Bien. Las cámaras termográficas tienen varios beneficios con respecto a otros sistemas de medición. Bien. Un diagnóstico no destructivo por imágenes permite ver detalles ocultos a simple vista, como se veían en los ejemplos. Es una herramienta para la evaluación de procesos térmicos, herramienta para el mantenimiento preventivo y correctivo, evaluación de un sistema en condiciones reales, seguridad de medición a distancia, quizás no en las aplicaciones que la mayoría va a estar trabajando tenga que ver, pero por ahí algún tablero eléctrico tendría validez. Y no se necesita interrumpir el funcionamiento del sistema de evaluar, de hecho es necesario tenerlo en funcionamiento del sistema. Bien. Avísenme si hay alguna demora en las filminas o algo, justo estoy viendo que hay un pequeño delay. Sí, Leonardo, se ve como no se ve entero. Se ve, viste, claro. A ver, déjame que estoy viendo. Claro, justo, no está en modo diapositiva. Sí, no, es que vamos a ver si me permite otra vez. Aguárdenme un momento, por favor. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos, lo que sí les comunicamos es que desde Clewén, desde Paraclima, en conjunto con Hydraulic Supply, somos distribuidores de la firma Testo, así que estos instrumentos que ustedes van a ver hoy en nuestra charla nos pueden consultar para adquirirlos. Y hoy estamos viendo específicamente para calefacción. También comentarles que ahí en el chat está el formulario donde el interesado que quiera participar del curso que estamos armando online de calderas tradicionales y de condensación con balance térmico súper completo, pueden llenar el formulario y nos ponemos en contacto. Bien, ahora sí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Bien, como les decía, Leonardo. diagnóstico, bueno, no destructivo, por imágenes, permite ver detalles ocultos, es una herramienta para la evaluación de procesos térmicos, herramienta para el mantenimiento preventivo y correctivo, permite evaluar, justamente esa es la gran ventaja del sistema en condiciones reales, la seguridad y no necesita interrumpir el funcionamiento del sistema. Bien. El concepto de las cámaras termográficas es la facilidad de obtener imágenes térmicas perfectas como nunca antes. Gracias, bueno, en las cámaras termográficas Testo, la escala 6, incluso uno puede configurar la escala óptima para lo que está viendo, ¿no? La termografía edilicia y justamente el IASIS, que es un sistema para ayudar en lo que es la emisividad, permite justamente corregir cualquier error en la medición. La emisividad siempre es un tema, y no es un tema menor, porque una incorrecta emisividad, sea una cámara termográfica o un termómetro infrarrojo, me puede dar más de 20 grados de diferencia entre la temperatura real. Por tener mal, ajustar la emisividad. La emisividad es la capacidad del objeto de reflejar o absorber justamente la cámara termográfica la temperatura del objeto. Bien. La mejor calidad de imágenes tiene... las imágenes termográficas también son móviles. Hay una aplicación que, salvo para el modelo más simple, que es la 865, permite tener un duplicado de la pantalla de la cámara en el celular o tablet y hacer un informe rápido. Vamos a suponer justamente van a visitar a un cliente y este cliente no está, lo recibe la mucama, por decir un ejemplo, o el arquitecto, o alguna otra persona, y le dice, mira, acá encontré el lugar.
Me hace el OK para levantar esta parte y le mostrar justamente dónde está el problema. Fácil y compacta, manejo sencillo y soporte de aplicaciones. Es muy sencillo de manejar. Son 3 configuraciones, que es la emisividad, el calor radiado y la escala, y ya están listos para salir a hacer la medición. Y además, bueno, tienen funciones como lo que es la detección de moho. Bien. Hay distintos modelos. Está la familia Compact de cámaras termográficas. La más simple es la 865. Le sigue la 868, la 871 y la 872. Como pueden ver en la tabla, las diferencias entre los modelos, a medida que van subiendo de modelo, va mejorando lo que es la resolución en píxeles. Bien. También lo que es la superresolución. La superresolución es un algoritmo de texto que permite duplicar vía software la resolución de la cámara. Por ejemplo, en una cámara de 160 por 120 píxeles, tenemos una resolución, cuando cargamos la termografía, de 320 por 240. Después, bueno, van mejorando lo que es la sensibilidad térmica. La sensibilidad térmica, que como lo ven, se expresa en 0,12, 0,10, 0,09, 0,06 grados, o milikelvin, es la capacidad de la cámara de ver y diferenciar, mejor dicho, la temperatura de un píxel con la temperatura del píxel de al lado. Quizás, bueno, en los radiantes y radiadores no sea muy crítico, pero en aplicaciones que tengan que ver con electricidad electrónica, sí es más crítico, donde hay objetos que son más pequeños. Bien. Salvo el modelo más económico, que es la 865, que tiene un rango de medición de menos 20 a 280 grados, todas las demás tienen menos 30 a 650 grados de rango de temperatura. Todos estos modelos de las cámaras compact tienen foco fijo, hace poco a partir de los 50 centímetros de distancia del objetivo, y después todo lo que dé yéndose para atrás. Bien. Después, salvo los 2 modelos más básicos, la 871 y la 872, pueden integrar las mediciones, conectarse con lo que es el termómetro 605i para medir temperatura y humedad ambiente, y la pinza amperométrica 773. Lo que voy a tener con la pinza amperométrica 773, por ejemplo, si estoy viendo un tablero eléctrico, voy a poder sumarle a la termografía el valor que estoy midiendo con la pinza. En el caso del 605i, es para una función específica que es para detectar los riesgos de formación de moho o de filtración. Como les decía, bueno, la más económica es la única que no tiene conectividad a la aplicación es de carga gratuita del celular o tablet. La cámara no se conecta por Bluetooth, se conecta por Wi-Fi, por el peso de la termografía. Bien. Es decir, ustedes se van a conectar con el celular o la tablet como si se estuvieran conectando a Internet. Básicamente, y lo que van a hacer, van a tener un duplicado de lo que ven en la pantalla de la cámara y lo van a poder extraer en un informe rápido. Más allá de eso, todos los modelos de cámaras termográficas texto utilizan el mismo software, desde la más económica a la más cara de todas. El software es de descarga totalmente gratuita desde la página web de texto. Y si, adicionalmente, si ustedes, por ejemplo, tienen en la computadora que está instalada, tienen acceso a Internet, cuando abren el software, lo que va a hacer va a verificar si hay alguna actualización, entonces siempre van a tener la versión más actual del software de la cámara. Bien. Que el software justamente permite hacer los informes más detallados. Bien, salvo los modelos que no se pueden conectar con las sondas Smart, con los accesorios por Bluetooth, que sería el 605i y la pinza amperométrica, los otros tienen el modo de humedad, justamente permite ver, cuando yo activo el modo humedad, estoy midiendo, por decirlo de una manera simple, estoy midiendo la temperatura y humedad ambiente, estoy midiendo la temperatura superficial, ya sea de la pared o del techo, hace una especie de regla de 3, y me dice la humedad de la pared. Bien. Esto justamente me permite detectar riesgo de formación de moho, de filtraciones. De hecho, cuando yo tengo este modo, en vez de ver la escala en rango de temperatura, lo voy a ver de 0 a 100% de humedad relativa. Más allá que estos 2 modelos tienen esa función, con cualquiera de los otros modelos texto se puede hacer vía software, incluyendo o aportando el dato de la temperatura y humedad ambiente con cualquier termómetro, no necesariamente un equipo técnico. Bien, justamente lo que es el Scale Assist es lo que me permite
me ayuda a ajustar la escala a la más óptima para lo que estoy midiendo. Después, bueno, habla lo que es el campo del lente en lo que es X e Y, la apertura. La resolución espacial, que justamente tiene que ver, está vinculada con con cuán exacto es la medición con la cámara termográfica. Bien, siempre la resolución espacial, el IFO, es el tamaño menor del objeto que puedo reconocer a 1 metro de distancia. Bien. Si uno lo ve en la pantalla de la cámara, va a ver un cuadradito con una cruz, muy parecido a lo que son los juegos de disparos, donde justamente es la mira de nuestra arma. Bueno, básicamente lo que me está diciendo, cuál es el IFOP, o sea, el tamaño más pequeño que puedo medir. Bien. Y la distancia mínima de enfoque justamente es el foco de la cámara. Bien. La exactitud en todas las cámaras es de más o menos 2 grados, que es la misma exactitud que tienen los termómetros infrarrojos, y es la misma exactitud, no solo de nuestras cámaras, sino de las cámaras de cualquier otra marca. Lo mismo para los termómetros infrarrojos. Como les decía, bueno, la 865 es la única que no tiene cámara digital integrada. Es decir, cuando hablamos de cámara digital integrada, es que además de la termografía me toma una foto real de la situación. Bien. Uno tiene que pensar que la termografía no es una foto colores. La termografía es una representación en colores de las temperaturas superficiales. Cada píxel equivale a una temperatura. Ustedes tienen que imaginarse como si tuvieran un montón de termómetros infrarrojos, uno al lado del otro, pegado uno al lado del otro. Básicamente, es eso. Bien. El láser es justamente un indicador láser para indicar la zona cercana a donde estoy, o el centro de donde estoy tomando la termografía, solamente en el modelo más caro, que es la 872, de lo que es la familia Copa. Bien, bueno, las características, justamente la aplicación Thermography App, que es justamente de descarga gratuita para cualquier celular o tablet, desde el Play Store, puede ser para Android o iOS. Y el software es de descarga gratuita, básicamente desde la computadora. El software me va a permitir hacer todos los informes. Hay plantillas ya armadas, o uno puede armarse la plantilla para mostrar el informe al cliente como mejor le convenga. Hacerlo lo más visible posible. Bien, acá hay ejemplos, por ejemplo, lo que sería justamente la cámara termográfica, sin la ayuda de lo que es la escala, bien, y con la ayuda de lo que es la escala de temperatura, bien. A mí no me interesa ver lo que hay detrás del edificio, a mí me interesa ver la temperatura del edificio. La fuga de temperatura, justamente que tienen que ver por cuestiones de aislación, ya sea en las ventanas, en los pisos, hacia el exterior. Bien, en ambos casos se ve claramente, prácticamente se ve todo amarillo porque la escala está al máximo, pero con la ayuda de escala me permite ver lo que realmente quiero ver. La conectividad, bueno, con los instrumentos texto adicionales es justamente con la sonda SMART 605i, que es de temperatura y humedad, y la pinza hermética 773, bien, que justamente es solamente la 773 porque es el único instrumento de variables eléctricas que tiene conectividad. Bien, justamente ahí tenemos un ejemplo de lo que sería la detección de humedad en una pared, en una esquina de una habitación, donde se ve claramente el 100% de humedad relativa del seguro del techo, que puede hacer que haya un problema en la membrana de un techo, por decirlo de una manera, o otro tipo de aplicación. Bueno, los modelos 865, 868, 871 y 872, todas vienen en el maletín de transporte, vienen con el cargador, traen la batería incluida, traen lo que es un manual básico de inicio. Después todos los manuales de texto hoy en día se descargan de forma gratuita desde la página web, tiene un QR que le permite escanearlo y le va a llevar al modelo de cámara termográfica para cargarlo. Todas las cámaras tienen 2 años de garantía por uso normal de la misma, tenemos laboratorio propio y servicio técnico local. Bien. Ejemplos, por ejemplo, de lo que es aislamiento térmico, que se pueden ver con la cámara termográfica. Un ejemplo justamente de losa radiante, bien, para localización de fugas. Unos ejemplos, mejor dicho. Ejemplo de aplicación de efectos de construcción,
problemas que tienen que ver con la aislación, ya sea de la puerta, de las ventanas, inspección de secado, justamente, mientras más húmedo esté el cemento, más oscuro se va a ver, justamente porque eso enfría. De hecho, no está acá el ejemplo, pero incluso ustedes pueden, es un ejemplo que hemos hecho en nuestras oficinas, con una filtración los paneles del entretecho se humedecen, entonces uno puede detectar dónde está la fuga. Ejemplos de aplicación de calefacción y aire acondicionado. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un calentador instalado muy cerca de la pared, riesgo de incendio. Pérdidas energéticas, justamente lo más rojo es donde está saliendo toda la temperatura hacia el exterior. Estamos justamente teniendo un problema de aislación. Bien. Y estamos calefaccionando además ese lugar por todo lo que se va al exterior. Ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, construcciones ocultas en la pared, vemos la temperatura hacia el exterior, capas de revoque, ejemplos de aplicación de fugas en tejado, que decía con respecto a lo que es la detección de moho. Bien, y aquí llegamos a lo que son los termómetros sin contacto, le vuelvo a hacer el control a Luca. Bueno, muchas gracias ahí, Leonardo, por el desarrollo. Vamos a decir que los que usamos las cámaras termográficas podemos hablar de un antes y un después en el uso, ¿sí? Como bien también comentaba Karina, antes era mucho más dificultoso, trabajoso poder detectar fugas, hacer un diagnóstico también de las viviendas, ¿sí? Ahora yo quería mostrar, no sé, qué se llega a ver de todo esto. Chicos, discúlpame, Lucas, hace mucho más profesional nuestro trabajo. Una cosa es decirle al cliente, sí, mirá la fuga, y otra cosa, como bien comentaba Leonardo, entregarle un informe donde indique. La verdad que es una herramienta que jerarquiza nuestra profesión. Son herramientas que hacen que nuestro trabajo realmente valga, porque ya les digo, es muy difícil detectar una fuga en piso y en radiadores en piso más. Ahí miren, ahí Lucas se los muestra. Bueno, les doy mi palabra que ese que aparece en pantalla soy yo. ¿Me llegan a ver ahí? Bueno, ahí estoy. Sí, Lucas, sí, Justamente ahí Lucas está mostrando un ejemplo de una aplicación que se descubrió o que se le sumó a las cámaras en la pandemia, es la detección de fiebre, de temperatura. Y si se fijan justamente, la temperatura en los lagrimales es más alta que en el resto de la cabeza de Lucas. Bien. Esa es la representación de la temperatura corporal, que es la que uno cuando se pone el termómetro abajo de la axila, bueno, eso justamente detectó, descubrió y diseñó un modo especial para una cámara termográfica, pero los otros modelos también permitían hacerlo. Es un detalle anecdótico, pero justamente lo vi y no podía dejarlo pasar. Gracias, Leonardo. Sí, se te ve, Lucas, parecen las lágrimas que te bajan, sí. Tengo lágrimas con temperatura. Bueno, así que no, muy interesante la herramienta y la verdad que tiene muchas aplicaciones. Que inclusive acá no se exceden porque estamos específicamente viendo lo de calefacción, pero tiene muchas otras herramientas. Disculpame, Lucas, calefacción también lo utilizamos nosotros para lo que es conductos de aire, las puestas en los equipos, para hacer mantenimiento preventivo. No le puedo decir al cliente, sí, me armás 3 cuerpos de andamio, así que es varia. Ahora estamos puntualizando en calefacción, pero tiene varias funciones. Tal cual, como en refrigeración, pérdida de calor en cámaras frigoríficas, transporte, de todo. Bueno, segunda familia de instrumentos que vamos a ver son la parte de termómetros, ¿sí? Ahora Leonardo nos va a mostrar la gama que hay, pero recuerden siempre que nos sirve mucho para diagnóstico en calefacción. Esto lo vimos también en el curso que nosotros damos online. Cuando necesitamos saber si un radiador está funcionando correctamente, podemos medir la diferencia de temperatura entre mando y retorno, que en nuestro país se usa aproximadamente en 10 grados, o sea que
Si tenemos diferencia de 10 grados en un radiador entre la entrada de agua y la salida, o sea, entre el mando y el retorno, significa que el radiador está trabajando bien. Otro diagnóstico que podemos hacer es en piso radiante. Más o menos tiene que estar como máximo 8 grados la diferencia de temperatura entre mando y retorno. Y lo podemos medir esto en el mando y retorno troncal, o sea, el agua que ingresa y que sale del colector, pero también cada circuito, la diferencia de temperatura entre el mando y el retorno de cada circuito. Eso nos va a dar la pauta cómo está trabajando el circuito. Porque muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se regula el piso radiante si no tengo información, si no tengo plano, no sé quién lo hizo, llega una instalación y ya está hecha? Bueno, una forma es midiendo la diferencia en temperatura entre mando y retorno, que tiene que estar entre 5 y 8 grados más o menos. Sumo, Lucas, sumo también que las puestas en marcha de piso radiante, que tiene tanta inercia térmica y es tan difícil de detectar ese comienzo de temperatura, la cámara termográfica te va guiando, porque es más sensible, que antes era manito, todo uno con la mano. Es más sensible y la verdad que va guiando esa respuesta con que tarda por esa inercia térmica que tiene el piso. Claro. Bien. Y además de la cámara que vimos antes, lo que vamos a ver ahora también son los termómetros, que es otra forma también de obtener datos de temperatura. Así que, Leonardo, te pasamos nuevamente el mando. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a seguir entonces con la parte de termómetros infrarrojos, básicamente. Lo que mostraste vos justamente era particularmente, perdón, el termómetro 925 con una sonda de contacto. Bien, ese justamente es uno de los termómetros hoy en día, lanzados hace poquito, en realidad fue un relanzamiento. Bien, tiene lo que se llama termopares cruzados, justamente permite tocar superficies irregulares. Un caño no es una superficie plana. Bien, es una evolución del Testo 905T2, que es un equipo económico, compacto, y permite tomar no solo rápido, sino que estar seguro de la medición sobre, por ejemplo, un caño. Bien, justamente por lo que hablaba de la emisividad, un termómetro infrarrojo puede complicarse en un material brillante, bien, un metal pulido. Bien, los dos termómetros infrarrojos igualmente siguen siendo útiles. Quizás buscar una fuga en una losa radiante con un termómetro infrarrojo es un poquito más complicado, pero no quiere decir que uno no pueda utilizarlo. Bien, ¿por qué? Porque justamente es más complicado, porque ustedes ven, el error más típico es que la gente piensa que donde cae el puntero láser, esa es la temperatura que está midiendo, pero no es así. Lo que me está indicando el puntero láser, sobre todo a medida que me voy alejando más, es el centro de un área circular. La temperatura que estoy midiendo yo, justamente, es el promedio de esa área circular. Bien, esto es un detalle no menor, porque si, por ejemplo, uno quiere tomar un caño con un termómetro infrarrojo a distancia, y probablemente empieza a hacer promedio con lo que hay detrás, un caño o alguna cosa pequeña, bien. Cercano no hay problema. Para un radiador se puede utilizar sin ningún problema para ir verificando la temperatura. Cuando la superficie está con un brillo, un metal brillante, hay alternativas para ayudar a mejorar la emisividad. Una, por ejemplo, es poner una cinta de papel sobre esa superficie y tomar sobre la cinta de papel. La emisividad de la cinta de papel es conocida, que es 0,95. O si se puede, se pinta con algún tipo de pintura mate, si es posible. Y después está el 805 I, que es un termómetro infrarrojo que se comunica por Bluetooth al celular o tablet. Bien, el termómetro que había mostrado al principio Lucas era el 925 Compact, justamente también tiene la función. La aplicación es de descarga gratuita, similar a lo que es la de las cámaras termográficas para Android y iOS, y lo que me permite justamente tener en el caso del 805 va a ser la pantalla del instrumento. Bien, en el otro, en el 925, es una segunda pantalla y me permite en ambos casos hacer un informe.
De hecho, el 805i, en conjunto con el 605i, puede hacerlo de la detección de moho, los riesgos de filtración. Bien, son equipos compactos, fáciles de manipular, y justamente me permiten a través de la app hacer informes básicos a través del celular o de la tablet. Bien. Y ahora dejo de compartir, le cedo el mando otra vez a Lucas. Gracias, Leonardo. Vamos con otro instrumento también que es bastante útil en la parte de calefacción, por supuesto. Seguimos en nuestro ámbito. Y es el analizador de gases, ¿sí? Así como la cámara termográfica nos puede dar un diagnóstico de la vivienda, de la instalación, de los radiadores, del piso radiante, en general, el analizador está pensado para máquinas térmicas, para máquinas como son las calderas. En este sentido, lo que hace el analizador, tiene ahí una lanza que se coloca en la salida de gases de la caldera y nos va a dar un registro de la misma. Entonces, esto sobre todo es muy útil cuando utilizamos calderas de condensación. Habrán visto que tienen, muchas veces en los codos de las calderas tienen esas pequeñas tomas que sirven para conectar estos analizadores de gas. Entonces, el analizador nos da diferentes informaciones, pero sobre todo nos va a hablar de rendimiento, por supuesto que tiene medición de dióxido, monóxido, que eso lo va a desarrollar bien Leonardo, pero nos da, en el caso de las calderas de condensación, buena información con respecto a cómo está la combustión dada. Recuerden siempre que las calderas de condensación que nosotros habitualmente hablamos, por ejemplo, en el curso, son domiciliarias. Esos equipos históricamente tienen una función de autorregulación, pero los equipos, las calderas de condensación que tienen arriba de 40 kilowatts, o sea, ya no son domiciliarias, son más comerciales, industriales, necesitan para su regulación un analizador de gases. Ya pasamos a otro estadio, ¿sí? No solamente tenemos que saber la presión de gas, sino que tenemos que saber cómo está la combustión. Y la única forma de tener un registro, un análisis, es, valga la redundancia, con un analizador de gases, ¿sí? En las calderas murales, tradicionales, de condensación, de sistemas domiciliarios, o sea, para casas, el analizador nos va a dar una información más certera, ¿sí? En cambio, en las calderas de condensación, de su funcionamiento, ¿no? En cambio, en calderas de condensación arriba de 40 kilowatts, ya lo vamos a necesitar para poder regular y para poder ver cómo está trabajando la caldera en su combustión. Leonardo, nuevamente te paso el timón. Bien, bueno, ahí vamos a compartir lo que sería el último tramo de mi presentación. Justamente, no quiero dejar de mencionar lo que es justamente la parte de concentración de gases. Bien, y un detalle no menor también es que tiene que ver con la confusión que se da muchas veces con respecto a lo que es la medición de monóxido de carbono y dióxido de carbono ambiental. Bien, esto es, como bien sabrán, sobre todo los que se dedican más a la parte de calefacción, el monóxido de carbono es el que todos los años lamentablemente se lleva a mucha gente, que mata a mucha gente, porque se queda dormida. El monóxido de carbono lo que hace es contaminar la sangre, transforma la sangre en veneno y la gente se termina muriendo. Bien. Y aparte uno no se da cuenta, Muchas veces, quizás los técnicos muy viejos me han dicho, y perdón si hay alguno de ustedes aquí presente, me dice, no, ¿viste cuando sentís el olor del monóxido de carbono? Ojalá el monóxido de carbono tuviera olor, porque si no la gente no se moriría. El monóxido de carbono en ambiente es resultante de una combustión incompleta del carbono, bien, mala regulación de la llama, sistema de calefacción defectuoso. Bien, para que tengan una idea, a 30 partes por millón
que es el umbral límite, lo máximo admisible, 8 horas continuas. 400 partes por millón, ya empezamos a sentir un dolor de cabeza en 1 y 2 horas. 1600 partes por millón, dolor de cabeza, náuseas y vómitos en 20 minutos, muerte en 2 horas. 12.800 partes por millón, muerte en 1 o 3 minutos. Prácticamente la persona no puede hacer nada. Bien, a veces pasa justamente calefones que funcionan mal, que está obstruida la salida. Yo lamentablemente, una familiar falleció hace más de 20 años por un caso muy particular, muy parecido. Justamente la chica se había ido a bañar, el nene estaba en el living y por justamente un fallo en el calefón se murieron los dos. Bueno, hace unos años había sido la familia de un diputado, creo que de Entre Ríos. O sea, es algo real. Pasa también, por ejemplo, no solamente es el calefón, una estufa que está mal, que no tiene, por decirlo de una manera, ventilación directa. Mucha gente se calefacciona con la cocina, ¿bien? Entonces, todos esos parámetros y son los causales, y es justamente eso, hay que tener mucho cuidado con lo que es la medición de monóxido de carbono en el ambiente, ¿bien? Y tengan en cuenta los rangos, ¿bien? Estamos diciendo que el 30 partes por millón es lo máximo admisible de 8 horas continuas. Por ejemplo, muchos clientes auditan escuelas. Bueno, pasó el año pasado. El año pasado fue noticia que el Hospital de Niños, el Ricardo Gutiérrez, todo un pabellón tuvieron complicaciones por inhalación de monóxido. Bien, no es un dato no menor. Y justamente ahí está la diferencia con lo que es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es justamente, normalmente, si hay una combustión completa, es el resultado y el dióxido de carbono. Y después el dióxido de carbono es el que emitimos nosotros en una habitación, en un ambiente, en una oficina, en la casa de uno, ¿bien? Ustedes tienen que tener en cuenta que justamente el dióxido de carbono no te va a matar, porque no te va a matar, salvo que tengas una concentración altísima, pero, por ejemplo, 400 partes por millón, que con el monóxido de carbono ya estás a punto de morirte, básicamente, en el dióxido de carbono estás bien, 1500 grados, 1500 partes por millón, vos lo que vas a tener es justamente muy cómodo el ambiente. Justamente tiene que ver con la comodidad, que bien, es un resultante de la climatización. De hecho, un dato anecdótico también en la pandemia, como resultante de las investigaciones que se hicieron en España, se demostró que bajaba el riesgo de contagio de COVID si estaba bien ventilado un ambiente. ¿Cómo sabía si estaba bien ventilado un ambiente? Teniendo dióxido de carbono bajo. Bien. Acá, por ejemplo, para que vos te puedas morir, estás en el orden de los 40.000 partes por millón de monóxido de carbono. Estamos hablando, sería una concentración de dióxido de carbono. Estamos hablando de una concentración que sería la del dióxido de carbono como gas refrigerante. Bien. Bueno, más que nada porque a veces se presta la confusión. Que tenés el equipo para dióxido de carbono, te dicen, y en realidad querían el de monóxido. Bien, son equipos distintos. Este es el 3173, es el monitor de monóxido de carbono 3173, es el más compacto y es el más llevado. Tiene un rango de medición de 0 a casi 2000 partes por millón. Tan sobrado, es un equipo compacto, tiene el tamaño de un teléfono, de un control remoto. Se prende el aire limpio, se ingresa y se hace la medición. Bien. Al ser compacto, siempre tienen que presentarle un informe a su cliente y sacarle una foto a la pantalla del equipo. Pero es fácil de utilizar, o sea, se hace acero en aire limpio, se ingresa al lugar y tiene alarma ajustable. Uno le puede decir, quiero que como mucho me muestres este valor. Bien, o sea, mejor dicho, que me tires una alarma en este valor. Después, bueno, lo que es dióxido de carbono, que tiene que ver con la comodidad, que también justamente para lo que es climatización, tiene que ver con la ventilación, lo que son los conductos. Hay dos equipos, el 535 Compact, es un equipo que se relanzó hace poquito, es